Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección para determinar el valor de una anualidad en la calculadora gráfica TI-84. Los objetivos del video son definir la anualidad y, a continuación, determinar el valor de la anualidad en la calculadora. Ahora tengo otro video que muestra cómo usar la fórmula a mano para determinar el valor de la anualidad. Pero este video se enfocará solo en el uso de la calculadora gráfica. Una anualidad es una secuencia de pagos iguales, hecho en igual intervalos de tiempo. Un ejemplo sería una IRA, o una cuenta de jubilación individual, donde por ejemplo haga depósitos mensuales en una cuenta en las esperanzas de acumular suficiente dinero para retirarse algún día. El valor de una anualidad es la suma de todos los depósitos con todos los intereses ganados. Este video solo abordará anualidades ordinarias cuando los pagos se hicieron al final de cada periodo. Si los pagos se hicieron al principio de cada periodo se llama un vencimiento anual. En el video anterior, usamos esta fórmula aquí para determinar el valor de la anualidad, y ahora mostraremos cómo hacerlo rápidamente en la calculadora gráfica. Vamos adelante y mire nuestro primer ejemplo. Digamos a los 30 años que deposita $150 al final de cada mes en una cuenta que paga un 4% de interés compuesto mensualmente. A la edad 65, ¿cuál será el valor de la anualidad y cuánto interés habría ganado? Así que vamos a sacar nuestros calculadores. Vamos a presionar la tecla de aplicaciones, que está aquí, y vamos a seleccionar el menú financiero. Así que vamos a presionar Enter. Luego vamos a seleccionar el solvador TMV, así que pensaremos entrar de nuevo. Ahora, hay una pareja de maneras de resolver esto en la calculadora, pero me gusta usar el solvador TMV. Lo que hacernos aquí es ingresar en todos los valores excepto por FV para el valor futuro. SON representa el número total de compuestos en los 35 años. 35 años porque estamos comenzando a los 30 años, y terminando a los 65 años. Así que el número de compuestos por año es 12 porque está compuesto mensualmente. Entonces N va a ser 12 por 35 y representa la tasa de interés, que es del 4%. El valor actual cuando comenzamos sería 0 porque no hay dinero en la cuenta para comenzar. El pago es la cantidad que pagaremos cada mes que será $150. Pero desde que lo pagamos, vamos a tipar en menos 150. Dejamos solo el futuro valor ahora mismo, y desplácese hacia abajo a PN. Eso significa pagos por año. Como es mensual, será 12. C año significa compuestos por año, así serán 12. Y, como mencionamos antes, iremos a los pagos al final de cada mes. Ahora vamos de nuevo a FV para obtener valor futuro. Con nuestro cursor aquí vamos a borrar este valor. Si pulsamos alfa, ingrese se resolverá para el futuro valor dado lo que hemos entrado. Así que el valor futuro será de $137.059.64 aproximadamente. Vamos adelante y escriba eso abajo. Ahora hablemos sobre la segunda pregunta que pregunta ¿cuánto interés ganaría? Bien. El interés ganado sería igual al saldo de la cuenta, menos todos los depósitos. Entonces tomamos el saldo de la cuenta. Y luego restamos todos nuestros depósitos. Bueno, cada depósito era de $150. Entonces X12 nos daría la cantidad de los depósitos anuales. Y entonces hacemos estos depósitos por 35 años. So X35. Así que esta cuenta habría ganado $74.059.64 en los 35 años. Ahora miremos el segundo ejemplo donde es el mismo problema, pero en lugar de comenzar a los 30 años, ¿cómo afectaría el saldo si comenzó a los 40 años? Entonces, si volvemos a nuestra calculadora y quieres presionar aplicaciones, Enter, Enter. Y ahora tendremos que cambiar el valor de N porque ahora solo estamos haciendo depósitos por 25 años. Así que va a ser 12 por 25. Todo lo demás debe mismo, 4% de interés. Un valor actual 0, un pago de $150 por mes, 12 pagos por año y 12 compuestos por año. Así que vamos a bajar al valor futuro, vamos a aclarar esto y presione alfa, entrar.
Y ahora el saldo a los 65 años solo sería $77,119,43. Y vamos adelante y descubra cuánto interés se ganó en esta situación. Regresar a la pantalla de inicio. Segundo salir. A partir del saldo de la anualidad a los 65 años. Resultaremos los depósitos totales en la cuenta. Cada depósito es $150 x 12 por cada año, y luego por 25 años, so x 25. Esto nos dará la cantidad total de interés ganado, que es $32,119,43. Entonces, tal vez el resultado es un poco sorprendente. Si comenzamos a los 40 años, la anualidad tendría un valor de un poco más de $77,000, y habría ganado más de $32,000 de interés. Pero si comenzamos solo 10 años antes, el valor sería mucho más alto en $177,000, y habría ganado más de $74,000 de interés o más de 2 veces el interés en los 10 años adicionales. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver.